María Teresa Cabrera, aquí está con nosotros, una lideresa social muy reconocida por ustedes y por todo el país. María Teresa, ¿cómo anda el año escolar? Brevemente, María Teresa, una información que habla de despido masivo en el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que ha pasado? Así es, realmente ha habido cancelaciones en prácticamente todo el país. ¿Pero son botellas? En el personal administrativo, no todas son botellas, realmente. Yo pienso que la botella ya la habían sacado antes. Pero la gente que no va a trabajar no se siente cuando lo sacan, porque a fin de cuentas no iba a ningún lado. En este caso, yo no digo que pueda haber algunas, pero no todas son botellas, porque hay gente de carne y hueso que va a su centro de trabajo que yo sé que están en ese paquete. Este es un tema que para mucha gente, dependiendo del momento y de cómo soplen los vientos, lo normalizan y lo presentan como algo natural. Cuando el PLD ganó, lo planteaban los PLDistas como algo normal. Los que estaban afectados en ese momento, que eran los del PRD para esa ocasión, saludaban los cuestionamientos y los reclamos que desde los espacios de lucha del movimiento social y sindical, que ha reivindicado un nivel de institucionalidad más fuerte, que dé garantía, que no siembre la idea en los trabajadores del sector público de que están obligados a votar por el partido que está en el gobierno para preservar su empleo. Porque esa práctica lo que hace es afirmar eso. A mí me han llamado personas que son del PRM, que trabajaban en el área administrativa y que han sido cancelados porque ha sido una cuestión como sin ningún miramiento. Simplemente están ahí y hay que sustituirlo. Y ha habido casos de muy grave. Sé de casos de personas con cáncer que tenían licencia, que no puede ser. Eso es una barbaridad. Pero en la gente con licencia lo cancelan. No debe ser. La ley lo prohíbe. Pero hay casos así, dentro de todos esos, que están saliendo. No, hay casos, yo te digo, de cáncer, por ejemplo, en La Vega, que se le advirtió ya a las autoridades locales para que no le den curso a eso, porque eso genera una acción en derecho, porque no se puede cancelar a una persona que está enferma con una enfermedad de esa naturaleza y que además ha tramitado su licencia formalmente. Pero aquí en la sede, yo sí quisiera que ojalá alguien por un asunto, si no de derecho, que lo es, pero por lo menos humanitario. Hay una joven, una muchacha que trabajaba en el Ministerio de Educación, y ella en el 2015, en el propio Ministerio de Educación, sufrió una trombosis combinada con un infarto. Ella quedó postrada. El 95% de sus capacidades, no ha recuperado la voz, no ha recuperado la movilidad, y esa muchacha lo único que tiene para los medicamentos es ese salario. Entonces yo creo que producir una cancelación a una persona en esas condiciones raya en lo humano. Me parece que el Ministerio de Educación no pierde nada revisando esos casos que no pueden ser, que no se pueden justificar ni en términos legal y que en términos humanos dejan mucho que decir. Ojalá que puedan darse cuenta de que eso no hace ninguna contribución y que se definan criterios para hacer siempre se definían unos criterios. Por ejemplo, cuestiones a considerar, tema de salud, tema del tiempo en el servicio,
porque no es lo mismo una gente que lo entran en la campaña para hacer clientelismo a una persona que tiene 15 años, que tiene 20 años ejerciendo en un puesto y cumpliendo con su trabajo. Claro. Entonces yo creo que algunos criterios mínimos se deben establecer para hacer ese proceso. Por otro lado, en el ámbito de educación, hay que decir que crecen el planteamiento a nivel de organismos, digamos, especializados como UNESCO y otros organismos que trabajan el tema de educación, el grito de alarma con la necesidad de pensar de forma gradual en una combinación que incluya el tema presencial de la docencia por los impactos que está generando, la cantidad de niños y niñas que están quedando fuera. Y eso coincide en esas voces, ¿verdad? Bien fundamentado, coinciden en un momento en que en República Dominicana el virus presenta un comportamiento preocupante, porque hay áreas en donde el crecimiento el nivel de contagio, incluso el nivel de ocupación de UCI es como para prestarle atención y vamos a diciembre, a la Navidad. En el caso de los profesores y la profesora continúa aumentando el número de docentes contagiados. San Francisco de Macorís, por ejemplo, del operativo que aplicó Salud Pública, 70 profesores salieron positivos de ese operativo, pero de los que se habían hecho a nivel privado, la prueba 30, es decir, si tú sumas 30, estamos hablando de 120. Y así se va registrando en cada una de las provincias un aumento en los casos positivos de maestros y maestras. Lo que significa esto es que hay un desafío enorme en un llamado que está haciendo todo el mundo a la sociedad en sentido general para hacer la contribución que en términos individuales podemos hacer para evitar que siga el contagio, incrementándose los niveles de contagio, pero al mismo tiempo hay que desde el Ministerio de Educación ir trabajando, creando las condiciones, porque cuando retornemos a la presencialidad, sea semi, gradual, pero tendrá que ser en otras condiciones. Entonces, este es el momento para ir creando las condiciones que se requieren a nivel de infraestructura física. Los centros educativos van a tener que ser, digamos, readecuados en términos de servicios, en términos de infraestructura física, porque definitivamente el tema... ¿Y eso se puede resolver en las vacaciones de diciembre? Bueno, siempre es posible. Yo creo que el tiempo que ha transcurrido, porque tenemos que estar claros de que no va a ser para siempre esta educación a distancia, porque está claro que profundiza la brecha de la desigualdad. Entonces, hay que aprovechar el tiempo en que todavía se está trabajando a distancia para ir creando, haciendo toda la planificación para un regreso gradual y seguro de la docencia semipresencial, por lo menos incluyendo ese aspecto. Aunque no sea en esta etapa, en República Dominicana, por ejemplo, que ahora hay un incremento en varias provincias de la pandemia, pero sí, el próximo año hay que pensar en que va a llegar un momento que hay que retornar para evitar que el drama de la gran brecha que existe se multiplique a niveles dramáticos, más de lo que son. Que son los temores que tiene mucha gente. Exacto. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo, María Teresa. Vamos a tener que despedirnos y convocar a nuestra audiencia a reunirnos mañana de nuevo aquí en su telediario 1+1. Y el próximo jueves esperen otra vez a María Teresa Cabrera, experta en asuntos educativos.